El estancamiento sanitario, el deterioro social y la brutal crisis, sin que su Gobierno haya implementado políticas globales y políticas reales, es un hecho. Usted sí es responsable de la gestión de su Gobierno, que tras más de un año sigue con parches, sigue sin una línea clara. No son parches lo que hacen falta, señor presidente. Se necesita una política global y real de una vez. La situación está estancada, evidentemente, porque solo hay una manera de atajarla, la vacunación. Y el plan de vacunación que habían previsto pues no funciona, y esto agrava la situación económica. ¿Usted es consciente, señor Lambán, de la intranquilidad y la incertidumbre que genera todo esto en los aragoneses? ¿Qué pasa a los que esperan la segunda vacuna? Porque esto también es responsabilidad de su Gobierno. Mire, la emergencia social es cada vez mayor, las ayudas no llegan. La gestión de las ayudas al alquiler sencillamente ha sido un auténtico fracaso. El ingreso mínimo vital del que también quedó sobre el papel, pues ha sido también un auténtico fiasco. Están dejando a miles de familias por esta mala gestión en el limbo de la pobreza. El paro en la comunidad autónoma sigue en cifras preocupantes. Se incrementa, por supuesto, por desgracia, la vulnerabilidad de las familias. Y todos estos fallos de gestión, señor Lambán, son fallos de su Gobierno. Su Gobierno es lento y ineficaz, y ahí está la realidad después de más de 13 meses. Su triunfalismo recurrente no es real, señor presidente. Usted vive en una permanente huida hacia adelante cada vez que surge un problema, anunciando proyectos, fondos, recursos que no llegan. Porque siempre priorizan una cosa: la foto y el anuncio a la gestión. Esa es la auténtica realidad. No entiende que hay demasiadas familias que no pueden esperar al 2022, que hay muchas familias que no pueden esperar al 2023. Mientras ustedes sonríen, los aragoneses esperando y sufriendo.